Hola, muy buenas alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, ya sabéis que en mi ausencia tenéis una serie de tareas y una de esas tareas pues es ver un par de vídeos que os voy a preparar para seguir avanzando en el temario y para que sigamos profundizando en este largo recorrido que supone la literatura universal, ¿no? En las últimas clases nos quedamos con la literatura griega y ahora nos toca adentrarnos dentro del terreno de la literatura latina. Antes de empezar, yo quiero deciros que no voy a explayarme en cuanto a información sobre la literatura latina porque muchos de vosotros la vais a ver con mucho más detalle en la asignatura de latín o la habréis visto ya en cultura clásica o por lo menos tenéis alguna referencia. Pero sí que me gustaría centrarme en este vídeo en aquellas cuestiones de la literatura latina, aquellos autores que sí que han influido notablemente en nuestra literatura, en la literatura española y por supuesto en la literatura europea en general. Ya sabéis, como os había comentado con el tema de la literatura griega, que las bases de Occidente se las debemos primero a los griegos y luego por extensión a los romanos, ¿no? Que hicieron de esa forma de vida griega, bueno, pues la llevaron a un terreno mucho más amplio a través del imperialismo romano, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos a ir trabajando aquellos autores, aquellos conceptos que a mí me parece que son relevantes, que los mantengáis, no solo para el funcionamiento de la propia asignatura, sino para la propia vida, porque vais a ver que muchas de las cuestiones que vamos a mencionar ahora, pues las conocéis un poquito por cultura general, ¿vale? Bueno, hay que decir que la literatura latina bebe directamente de la literatura griega. No hay que decir que es una copia. Muchas veces, digamos que por hacer una explicación de trazo grueso, se ha llegado a decir que la literatura latina no deja de ser una mala copia de la literatura griega. Y esto no es del todo correcto. Tenéis que pensar que gran parte de la literatura funciona siempre a partir de la copia, la mímesis de lo que se había hecho anteriormente, pero siempre aportando nuevos elementos. Y es verdad, evidentemente, que la cultura griega, en toda su extensión, pues había sido una cultura imitada por la cultura romana. Pero esto no quiere decir que se limitasen los escritores romanos a copiar de mala manera a los escritores griegos, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que lo que supone la literatura latina básicamente es extender esas características que habíamos visto de la literatura griega a un territorio más amplio, todo ello como consecuencia precisamente del gen imperialista del Imperio Romano, ¿no? Valga la redundancia. Tenéis que pensar que la literatura latina es una mezcla, por un lado, de esas raíces propiamente latinas, autóctonas, que nacieron de la cultura etrusca, que fueron, vamos a decir, los padres, los generadores de lo que luego va a ser el Imperio Romano, ¿no? El primigenio Imperio Romano, que surge precisamente en esa ciudad que luego se va a convertir en la ciudad imperial, ¿no? Roma. Y a esta cultura primigenia romana, la cultura etrusca, se le va a unir precisamente esa cultura griega, creando una mezcla un tanto peculiar que va a dar precisamente pues como elemento la literatura latina, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que pensar que gran parte de lo que nosotros somos literariamente es la mezcla, por un lado, de esa literatura griega. Cuando hablo de literatura, por supuesto, podemos extenderlo a la filosofía, bueno, pues a todo el pensamiento o ideología tal y como lo entendemos en el siglo XXI, ¿no? Pero en el caso de la literatura latina lo que sucede es que unimos ese elemento griego que había sido la base de la cultura occidental a ese componente propiamente romano, que es la cultura etrusca. Y eso se extiende por toda Europa. De ahí que muchas de las referencias literarias que nosotros tenemos no sean tanto referencias griegas como referencias latinas que sí que tuvieron su origen en la literatura griega. Por lo tanto, estamos hablando de un trasvase cultural que se inicia, por un lado, primero en Grecia. Grecia es asimilada culturalmente por el Imperio Romano,
lo que hacemos es traducir esa cultura griega a ojos del Imperio Romano y se extiende posteriormente a través de ese imperialismo al resto de Europa. Ahí tenéis un cuadro con lo que es la periodización de la literatura latina, para que nos situemos un poco, porque como vamos a ver a lo largo del curso muchas corrientes literarias, muchos movimientos muy distintos unos a otros, siempre tenéis que tener en vuestra cabeza un poco la perspectiva temporal. Entonces, cuando se habla de la literatura latina, de la literatura romana, se habla fundamentalmente de tres épocas. Por un lado tenemos la época arcaica, que va desde el siglo III a.C. al siglo I a.C., aproximadamente, porque es una etapa muy amplia, ¿no? Ahí lo que tenemos precisamente es como ese pequeño imperio romano se va extendiendo por parte del Mediterráneo. Primero se extiende a Grecia y a Sicilia, que son los primeros territorios conquistados, y luego ya veremos cómo posteriormente se extiende al resto de Europa, ¿no? En esta primera etapa vamos a ver cómo las obras literarias fundamentalmente son historiográficas. No es casual. Cuando se va creando un pueblo, igual pasó con la Edad Media, ¿no? En nuestra propia cultura, en la península ibérica, las primeras obras que surgen suelen ser historiográficas. Es la necesidad que tienen esos nuevos gobernantes de poner por escrito su propia historia. Lo que se pone por escrito se legitima, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Catón. También tenemos obras satíricas y, por supuesto, el teatro. El teatro, en los inicios de la literatura, va a ser fundamental. Tenéis que tener en cuenta que la gente era iletrada, no sabía leer y escribir. La literatura escrita estaba al alcance de muy pocos, pero sí que el pueblo era capaz de ver y de entender perfectamente una obra de teatro. Por lo tanto, hoy vamos a tener a los dos grandes dramaturgos de la época romana, que son Plauto y Terencio. Si ya nos vamos a la época de esplendor, a la época clásica, tenemos ahí desde el año 88 hasta el año 14 a.C. lo que, bueno, pues en nuestra cabeza funciona como el gran imperio romano, ¿no? Con los mandatos de César y de Augusto. Es la edad de oro, no solo históricamente, políticamente, sino que también estamos hablando de la edad de oro literaria. Ahí destacan todos los géneros, ¿no? La lírica, con Horacio, Virgilio, Ovidio y Catulo, con la épica, con el gran Virgilio, que yo creo que es el autor que todos conocemos más o menos de la literatura latina, Virgilio, la oratoria, por supuesto, Cicerón, ¿no? Y la historia. Seguimos con la historia, ¿no? Con las obras de Julio César. Y ya por último, en una última etapa, en la época ya posclásica, desde el 14 después de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, bueno, pues lo que tenemos es una mezcolanza de géneros. Veis que a medida que van pasando los siglos va engordando la literatura en cuanto a géneros, en cuanto a manifestaciones literarias. Ya tenemos la fábula de Fedro, la sátira. Seguimos con la sátira. Fijaros que una de las características que va a definir la literatura latina es ese gusto por la crítica, ¿no? Una sociedad que estaba totalmente jerarquizada, ¿no? Una sociedad de castas en donde, claro, los de abajo, los menos poderosos, tenían la necesidad de criticar a aquellos que eran más poderosos, y ahí es cuando surge la sátira. Esa necesidad del pueblo, en este caso de los escritores, ¿no? Que se erigían un poco en esa voz del pueblo, de los más débiles, pues para criticar un poco los hábitos, las costumbres de aquella época. Bueno, dentro de la sátira de esta época posclásica, pues tenemos a Marcial, a Juvenal, a Persio. La épica, seguimos teniendo esa necesidad de contar historias en donde tenemos como protagonista a héroes que ensalzan el Imperio Romano. Y luego ya tenemos la novela. Curiosamente tenemos muy pocas novelas de la cultura latina, concretamente dos, ¿no? La más famosa es el Asno de Oro de Apuleyo. Y luego en teatro pues tenemos a Séneca. Bueno, básicamente esta es un poquito la periodización que se hace sobre la literatura latina. Hay que decir que cuando se trata de clasificar las obras por géneros es muy complicado cuando nos estamos enfrentando a obras anteriores al siglo XIX, porque tenéis que tener en cuenta que la clasificación por géneros fue algo que surgió fundamentalmente a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando los estudios de la literatura, emulando a lo que se iba a hacer o con lo que ya se estaba haciendo precisamente en ciencia, que era etiquetar y clasificar, tienen la necesidad de clasificar las obras
teniendo en cuenta una serie de características comunes, ¿no? Ahí es cuando tenemos esa famosa clasificación que estudiáis de primero de la ESO, que los textos literarios se clasifican en 4 géneros: el género lírico, el género narrativo, el género teatral y el género ensayístico. Esto que a priori a vosotros os resulta fácil y que actualmente, bueno, pues los límites son muy claros cuando se está escribiendo un poema, una novela, una obra de teatro, un ensayo, pues en esta época no existían estas etiquetas y la libertad para escribir era mucho mayor. Digamos que los límites entre géneros no estaban establecidos, de tal manera que cuesta mucho diferenciar dónde empieza un género y termina otro, ¿vale? Para facilitaros la tarea de estudio, lo que he hecho ha sido dividiros un poquito la literatura latina por géneros más o menos próximos a las etiquetas que nosotros tenemos en nuestra cabeza en el siglo XXI. Y por lo tanto vamos a empezar a hablar primero de la épica y de la lírica, ¿no? Fijaros que juntamos dos géneros que a priori son totalmente opuestos, pero vais a ver cómo estos autores muy conocidos frecuentaron las dos formas de escritura. Por un lado, la narración de historias vinculadas a héroes de la cultura latina, la épica, y por otro lado tenemos la creación de poemas en donde lo primordial era transmitir una emoción, un sentimiento, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con Virgilio. Publio Virgilio Marón es uno de los grandes escritores de la literatura latina. Digamos que a Virgilio le debemos la creación de un término que utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, o por lo menos yo lo uso, que es el término bucólico. Cuando se habla de bucólico, la lengua cotidiana, nosotros hablamos de algo bucólico para un entorno quizá nostálgico, pero siempre cargado de cierta belleza, una belleza vinculada a la nostalgia, a la melancolía, no a la tristeza, ¿vale? Bueno, el término bucólico viene heredado de una de las obras precisamente de Virgilio, que son las bucólicas, que junto con la Arcadia son sus dos obras más importantes, ¿no? En estas obras lo que hace Virgilio es poner encima de la mesa uno de los tópicos más literarios, que vosotros lo habéis estudiado fundamentalmente en tercero de la ESO y lo vais a estudiar este año en primero de bachillerato, que es el tópico del locus amoenus, asociado a un entorno, vamos a decir, de naturaleza, un entorno rural. Porque tanto en la Arcadia como en las bucólicas, lo que pone de manifiesto Virgilio es ese gusto por huir de la ciudad para llegar al campo y refugiarse en esa serenidad que aporta el campo, ¿vale? Ya en la Arcadia es otra palabra que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida del día a día. La Arcadia es un lugar maravilloso, único, extraordinario, a donde nos gustaría refugiarnos, ¿no? Bueno, pues en esa Arcadia, que es, junto con las bucólicas, la gran obra maestra de Virgilio, bueno, pues en esa Arcadia tenemos a unos pastores idealizados que en ese entorno de esa naturaleza ideal expresan un poco sus sentimientos, ¿vale? Claro, esto sonará a algo que visteis en tercero de la ESO y que de nuevo vais a ver este año en primero de bachillerato, que es, la égloga, las famosas églogas, en donde tenemos a una serie de pastores que en un entorno idealizado expresan unos sentimientos amorosos, no dejan de ser precisamente una transliteración de lo que hizo Virgilio en estos poemas, tanto en la Arcadia como en las bucólicas. En ellos lo que nos encontramos precisamente son unos pastores totalmente idealizados, que en ese marco ideal, locus amoenus, van a expresar un sentimiento amoroso y van a ensalzar fundamentalmente la vida en el campo. Y esto nos lleva precisamente a su tercera obra, que son las geórgicas. En las geórgicas lo que va a hacer Virgilio es ensalzar no solo la vida en el campo, sino la vida agraria, la vida rural. Y esto nos lleva a un nuevo tópico literario, el Beatus Ille. Si os acordáis, que también lo visteis en tercero de la ESO, el Beatus Ille es un tópico que ensalza la vida reposada, tranquila, serena en el campo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, Virgilio, a través de estos tres poemas, la Arcadia, las bucólicas
y las geórgicas, lo que está haciendo es ensalzar esa vida rural, alejada del mundanal ruido que suponía la gran ciudad, vamos a poner en nuestra cabeza Roma, alejado de los vicios, de la corrupción, de los defectos que imponía esas ciudades, y vemos una vida totalmente ideal. ¿Qué va a pasar? Que con el paso del tiempo, cuando llegamos al Renacimiento, vamos a ver cómo estas ideas, este locus amoenus vinculado al campo, este beatus ile, y por supuesto las famosas églogas garcilasianas, pues vamos a ver cómo se vuelven a poner de moda, porque lo que van a hacer los del Renacimiento es precisamente emular lo que hizo Virgilio en su momento. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la obra más famosa de Virgilio es la Eneida. Claro, fijaros que por un lado tenemos poemas en donde se canta la vida idílica, bucólica, nunca mejor dicho, rural, pero por otro lado tenemos pues la obra maestra de Virgilio, que es la Eneida. La Eneida surge por la necesidad que tiene el Imperio Romano de crear una obra que explique el origen de Roma. Y por supuesto la explicación tenía que ser una explicación vinculada a los dioses, no podía ser una explicación, vamos a decir, meramente historiográfica. De tal manera que lo que hace Virgilio es construir una historia vinculada al héroe Eneas, que desde, fijaros, muy interesante, desde la destrucción de Troya, es decir, nos vamos directamente a la cultura griega, pues el héroe Eneas, ¿no? Que ve, ¿no? que es protagonista de la destrucción de la ciudad de Troya, bueno, pues nos va a contar su recorrido hasta crear, el surgimiento de la ciudad de Roma, ¿no? Emparentándola directamente con los dioses. De tal manera que vemos cómo hay una base religiosa en esta obra que da legitimidad al poder político. Hay que decir que la Eneida bebe directamente de la Odisea de Homero. Fijaros que en la Odisea de Homero tenemos esa vuelta del héroe, ¿no? De Ulises, que quiere volver de Odiseo, que quiere volver a Ítaca, y aquí tenemos lo mismo, Eneas, que quiere volver a su patria, ¿vale? Bueno, es muy interesante, pero como os he dicho antes, esta obra la vais a ver directamente en la asignatura de latín o la habréis mencionado en cultura clásica, y por lo tanto simplemente quiero que recordéis la importancia en su contexto, en el contexto literario. Bueno, otro autor relevante dentro de esta mezcla, este apartado de la épica y de la lírica latina, es Horacio. Bueno, a Horacio le debemos uno de los elementos más recurrentes en las clases de lengua y literatura, que es el tópico del carpe diem. Precisamente en sus odas, que son poemas, ¿no? Él va a expresar en algunas de sus estrofas precisamente este concepto del carpe diem, que luego vosotros lo habréis visto ya infinidad de veces en poemas, desde luego en tercero de la ESO, porque toda la literatura clásica renacentista bebe directamente de la literatura griega, de la literatura romana, y por supuesto toma de Horacio este tópico del carpe diem, ¿no? Hay que decir que las odas, en muchas de las odas de Horacio, vemos esos tópicos recurrentes de las clases de literatura, que ya os digo que este año la asignatura de lengua y literatura los vais a necesitar, ¿no? Los vais a necesitar. Ahora vamos a hacer, de hecho, un repaso a esos tópicos literarios que funcionan un poco como lugares comunes de la literatura, que los escritores recogían en sus obras, pero siempre intentando darles un punto de modernidad o un punto de, pues de sorpresa al lector del poema. También Horacio es conocido precisamente por sus sátiras, por sus epístolas, y sobre todo Horacio, en el campo de la teoría de la literatura, es conocido por su arte poética. Hay que decir que dentro de la literatura, de la cultura clásica grecolatina, hay dos autores que son fundamentales para entender cómo fue estudiada la literatura en los siglos posteriores. Por un lado tenemos la poética de Aristóteles, y recoge el guante de esa poética de Aristóteles Horacio en su arte poética. Horacio en su arte poética lo que va a hacer es llevar muchas de las ideas de Aristóteles al contexto de la literatura latina. El hecho de que una obra tiene que tener decoro poético. Decoro poético es algo que utilizamos en las clases de lengua y de literatura, cuando decimos que un personaje tiene que hablar según su condición social. Eso se le llama decoro poético.
que una obra tiene que mantener un mismo estilo a lo largo de todo el texto, que la obra se tiene que basar en la mímesis, es decir, en la imitación, en ver la obra como si fuese verdad. Estas ideas que son propias de la literatura y que a lo largo de los siglos se han ido repitiendo, con excepciones, porque precisamente ha habido periodos en donde los autores han desafiado estas normas del decoro, del buen gusto y demás. Por ejemplo, el barroco fue una de ellas. Bueno, pues sentaron las bases del estudio de la literatura en siglos posteriores. Bueno, ahí tenéis un texto perteneciente a las Odas de Horacio, en donde precisamente se recoge esto del locus amoenus, del entorno idílico, ¿no? Que habíamos hablado antes precisamente con Virgilio. Lo vamos a leer. Dichoso aquel que lejos de negocios, como la antigua raza de los hombres, paternos, campos con sus bueyes, ara sin interés de usura. Ni, soldado, despierta al toque hiriente del clarín, ni le asusta mar airado. Evita el foro y las soberbias puertas del hombre poderoso. Se ocupa en enlazar erguidos álamos, o las crecidas vides, o mira al fondo de cerrado valle, cómo vagan rebaños mugidores, ama tenderse bajo vieja encina, o sobre espesa hierba. Fluyen las aguas por el hondo cauce, mientras plañen las aves en el bosque. Claro, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos aquí la combinación de dos tópicos. Por un lado tenemos ese entorno de naturaleza ideal, locus amoenus, pero sobre todo tenemos el elogio a la vida retirada, el famoso Beatus Ile, que lo vais a ver en primero de bachillerato cuando estudiéis a Fray Luis de León. Fray Luis de León lo que va a hacer es recoger precisamente estos versos de Horacio para recrear esa vida en donde no importa el dinero, no importa el egoísmo, no importa la banalidad, sino que importa lo trascendental, la vida en el campo, sencilla, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a un repaso por los tópicos literarios. Ya sabéis que los tópicos literarios son lugares comunes que los escritores han ido repitiendo en sus obras literarias, dándole vueltas de tuerca para aportar una cierta innovación. Pero que son muy importantes que los manejéis, es muy importante que los manejéis porque en muchos textos literarios los vais a ver. De hecho, los tópicos literarios se dan fundamentalmente hasta el siglo XVII. Ya a partir del siglo XVIII y XIX pierden esa relevancia, aunque hay tópicos tan poderosos como el Carpe Diem, bueno, que van a seguir utilizándose hasta el siglo XXI. Pero es importante que los tengáis en vuestra cabeza porque vais a ver muchos textos donde precisamente lo que tenemos es esa recreación del tópico literario que ya sabéis que precisamente se enuncia en latín. Aquí tenéis una lista y vamos a explicarlos muy rápidamente porque muchos os suenan y no quiero eternizarme con el vídeo, ¿vale? Amor post-mortem, el amor que va más allá de la muerte, ¿no? Que supera cualquier barrera, incluso la más poderosa, que es la propia muerte, ¿no? Los enamorados se encuentran en el más allá. Tenéis un famoso soneto de Francisco de Quevedo que leeréis este año, donde precisamente culmina el soneto con este amor post-mortem. Famoso Carpe Diem, ¿no? Que tiene otra forma de materializarse con el famoso Colige Virgo Rosas, ¿no? Niña, recoge tus rosas, la rosa como símbolo de la juventud, de la belleza, ¿no? El Contemptis Mundi, este probablemente no os sonará, Contemptus Mundi. En la traducción literal es el desprecio del mundo, ¿no? Del desprecio del mundo, concretamente. Porque precisamente lo que nos traslada este tópico es un tópico, vamos a decir, muy pesimista. Nos dice que la vida terrenal es un valle de lágrimas. Con esa afirmación termina precisamente la Celestina, y nos dice que lo importante es lo que va más allá, ¿no? Y que hay que despreciar todo lo terrenal para abrazar el más allá, que es precisamente la verdadera vida. Por lo tanto, todo aquello que está vinculado al presente y la vida real, pues es despreciado porque lo único que conlleva es dolor, ¿no? La famosa Descriptio Puellae, esa famosa Donna Angelicata, que sigue un canon de belleza, que es verdad que vosotros lo vais a ver muy bien representado en el Renacimiento, pero que ya se pone de manifiesto precisamente en la época de la literatura latina, ¿no? El Tempus Fugit, que es el polo negativo del Carpe Diem, el Homo Viator, el hombre como un caminante, ¿no? Como ese peregrino que va recorriendo un camino hasta llegar al final, ¿no?
Ignis Amoris, la llama del amor, esto lo vais a ver también en la Celestina, el amor que es representado como una flama, como una llama, como algo que nos quema, que nos devora, ¿no? Cuidado porque es un tópico muy interesante, porque el amor está vinculado al fuego, pero el fuego destruye, ¿vale? Luego tenemos el locus amoenus, lo hemos visto, esa recreación de ese paraje ideal, generalmente con pájaros, con vegetación, con agua y demás. Memento mori, algo que se pone muy de moda en el barroco. Traducción, recuerda que vas a morir, ¿no? Ten en tu cabeza el hecho de que somos efímeros. Es un tópico bastante angustioso, porque nos lleva a tener presente la muerte constantemente. Omnia morsa equat, la muerte lo iguala todo, lo vais a ver en las coplas de Manrique, la muerte como ese elemento en donde no importa si eres papa, si eres rey o si eres campesino, que al final a todos nos va a llegar por igual y por lo tanto nos iguala. Ubisun, ¿dónde están? Es un tópico nostálgico que nos lleva a hablar de aquellos que una vez existieron y ya no existen, también lo vais a ver en las coplas de Manrique. Vita flumen, también otro tópico muy manriqueño, ¿no? Si antes decíamos el homo viator, el paralelo marino es el vita flumen, la vida como un río, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Vita teatrum, la vida como un teatro, ¿vale? Esto lo vais a ver en el barroco, en donde se pone de manifiesto que nosotros somos personajes de una obra de teatro, que representamos nuestro papel en el mundo, y que cuando morimos se termina la obra de teatro, pero se inicia la verdadera vida, que es la vida eterna. Y por último, un tópico misógino, en donde veis cómo ya desde los inicios de la literatura la imagen de la mujer estaba vinculada a algo negativo. Varium et mutabile semper femina, la mujer que es cambiante, cuya disposición, cuyo su carácter, sus decisiones son, bueno, vamos a decir, arbitrarias, ¿no? El carácter de la mujer como está sometido a sus pulsiones y por lo tanto no es un carácter fijo. Bueno, todos estos tópicos, como veis, se ponen de manifiesto, se ponen encima de la mesa en la época latina, se enuncian precisamente con un nombre latín, pero lo vais a ver reproducidos en la literatura del medievo, la literatura del Renacimiento y del Barroco fundamentalmente, así que tenedlos en vuestra cabecita. Pues pasamos ahora a Ovidio, Publio Ovidio Nasón, Ovidio, más conocido por todos, ¿no? Bueno, yo tengo que deciros que creo que mi interés por la literatura comenzó precisamente con este hombre, porque recuerdo allá cuando yo estaba estudiando segundo de BUP, que era básicamente lo que ahora es tercero de la ESO, pues me dio por leer las Metamorfosis de Ovidio. Claro, Ovidio ha pasado en la historia de literatura por ser uno de los referentes culturales más importantes. De hecho, aquí viene un consejo: leeros, por favor, en algún momento de vuestra vida las Metamorfosis de Ovidio, porque os van a servir como fuente cultural para ir al Prado y entender muchos de los cuadros que contempláis ahí. Para, por supuesto, entender la literatura del Renacimiento no se puede entender si no se lee a Ovidio y las Metamorfosis. Es una fuente maravillosa de cultura a todos los niveles, ¿no? Entonces, las Metamorfosis precisamente lo que narran son más de 250 leyendas mitológicas vinculadas precisamente a un cambio y una transformación, porque se titula así precisamente porque los personajes, bien por la ira de los dioses o bien por su beneplácito, van a ser transformados, metamorfoseados en diferentes elementos de la naturaleza. Digamos que los mitos lo que hacen es explicar al pueblo, dar una explicación de por qué algo existe o por qué algo es de una determinada forma o manera. Es como cuando un niño pregunta mucho a sus padres ¿y por qué sucede esto y por qué pasa esto? Y los padres al final, que no saben cómo contestarle, le cuentan una historia. Pues básicamente lo que hace Ovidio precisamente es eso, narrar 250 transformaciones mitológicas que están vinculadas a elementos bueno, pues muy cotidianos, ¿no? También es verdad que a Ovidio le debemos el Ars Amandi, que es una obra también maravillosa y que ha influido notablemente en nuestra concepción del amor. Es una obra que también, si tenéis curiosidad, leedla, porque más allá de que en la época, obviamente, pues han pasado muchos siglos y los referentes de los que a Ovidio pues no tienen nada que ver, sí que es verdad que el amor es un sentimiento universal, ¿no? No perecedero, y por lo tanto muchos de los consejos que se dan ahí se podrían aplicar en el siglo XXI. Bueno, el Ars Amandi simplemente es una serie de consejos, es un ensayo sobre cómo ligar, ¿no? Pues cómo conquistar a una dama, ¿no? Y para ello, bueno, pues da toda una serie de pautas precisamente para triunfar en el amor.
Os he traído aquí uno de los fragmentos, yo creo el más conocido de las Metamorfosis de Ovidio, aunque solo sea porque recrea uno de los mitos más conocidos de la literatura, sobre todo el Renacimiento, que es el mito de Dafne y Apolo, ¿no? Ya sabéis que es esa transformación, Apolo desafía a Cupido a ver quién de los dos es más poderoso. Cupido le lanza una flecha de amor hacia la ninfa Dafne y también le lanza a Dafne una flecha de desamor. Y en ese, bueno, pues yo te quiero y tú no me quieres, bueno, pues al final Dafne, cansada de ser perseguida por Apolo, le pide a su padre, el río Peneo, que la transforme en algo para huir de esa constante persecución. Y la transforma en el árbol del laurel, sobre el que Apolo vierte sus lágrimas mientras ve cómo su amada se va desvaneciendo y convirtiéndose en el árbol del laurel. Bueno, pues tenéis aquí el fragmento más conocido. Dice: «Espérame, hermosa mía», clamaba Apolo, «que no soy ningún enemigo de funestas ideas. Huya el cordero del Ibo, el ciervo del león, porque sus enemigos son, pero no me huyas, porque únicamente el más inmenso amor me impulsa. Espérame, si moderas la ligereza de tu huida, moderaré la ligereza de mi persecución». Mientras así hablaba, logró Apolo acortar la distancia que le separaba, pero Dafne de nuevo huyó ligera, con hermosura acrecentada. Llegó Dafne a las riberas del Peneo, su padre, y le dijo así, desconsolada: «Padre mío, si es verdad que tus aguas tienen el privilegio de la divinidad, ven en mi auxilio, o tú, tierra, trágame, porque ya veo cuán funesta es mi hermosura». Fijaros cómo es un mito muy interesante, porque el don de la hermosura de Dafne es contemplado como una auténtica pesadilla, ¿no? Porque se ve obligada, entre comillas, a amar a alguien al que ella no ama, ¿vale? Tened esto en vuestra cabeza porque hay un capítulo maravilloso, bueno, es una serie de capítulos maravillosos, ¿no? Que es la historia de Marcela y Grisóstomo, en donde Marcela es acusada de frialdad, y es acusada de la muerte del pastor Grisóstomo, y Marcela, en un maravilloso discurso, habla de la libertad de la mujer precisamente para elegir. Estoy hablando de Marcela y Grisóstomo, que son personajes del Quijote, que no sé si lo he mencionado. Bueno, pues precisamente aquí tenemos un antecedente de esa mujer que se niega a aceptar ese amor casi impuesto por el dios Apolo, ¿no? Es verdad que hay un mecanismo, que es el de las flechas de Cupido, pero es muy interesante ver esa resistencia de la mujer, no a que se le imponga el destino que quiere el hombre que se le imponga, sino su propio destino y su propio designio, ¿no? Bueno, el siguiente autor que tenemos es Catulo. Bueno, Catulo fundamentalmente ha pasado en la historia de la literatura por ser un escritor de poemas, vamos a decir, procaces. Son poemas pues bastante subidos de tono, en donde refleja un poco su vida licenciosa, os lo pongo en los apuntes, con una mujer de nombre Lesbia, que realmente era Claudia, la esposa de un cónsul muy poderoso. Evidentemente en esa época no se podía gritar a los cuatro vientos que tenías una relación con la mujer de un poderoso cónsul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos poemas que él crea, lo que vamos a ver es cómo tenemos una literatura claramente erótica, en donde el amor no aparece vinculado a algo idealizado, sino que aparece vinculado a una sensación real, sexual, ¿no? Vamos a ver cómo muchos de los versos son versos obscenos, son escandalosos. Entonces, ¿qué pasa? Que sorprende, porque siempre tenéis en vuestra cabeza esa imagen de que la antigüedad era, estaba vinculada a un amor etéreo, a un amor falaz, de ficción, pero que no se hablaba del amor real, ¿no? Entonces, como os he puesto ahí, precisamente los versos de Catulo nos llevan a un amor muy real, casi como las canciones de reggaetón o el rap más reivindicativo, ¿no?, que podéis escuchar. Bueno, es interesante para que rompáis un poco estereotipos. Bueno, entramos en el teatro. Hay que decir que el teatro latino tuvo vamos a decir, un gran lastre, que fue precisamente esa grandeza del teatro griego, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de las obras del teatro latino han quedado eclipsadas precisamente por esa grandeza de las obras, fundamentalmente tragedias, del teatro clásico griego. Pero bueno,
Como curiosidad, aunque esto lo vais a ver en latín, sí que hay que decir que el teatro, que ya sabéis que tiene una doble vertiente, por un lado es texto, pero por otro lado es espectáculo. Si hablamos del espectáculo y hablamos del local, ¿no? Cuando pasamos por una ciudad y decimos, anda, mira, esto es un teatro, bueno, pues hay que decir que la arquitectura de los teatros cambió radicalmente cuando llegamos a la época romana, porque los griegos aprovechaban las colinas para construir los anfiteatros en donde se sentaba la gente, la famosa, bueno, pues ese graderío, ¿no? Se utilizaba, se construía sobre las laderas de las colinas precisamente para agilizar la construcción del teatro, ¿no? Pero en el caso de los romanos, esa grandilocuencia, esa sensación de esplendor que querían llevar a todas sus construcciones, les llevó directamente a levantar los teatros, ¿no? Si tenéis en vuestra cabeza, pues el teatro más famoso de nuestro país, pues ya sabéis, el Teatro Romano de Mérida, bueno, pues os imagináis un poco cómo es el teatro. Ahí tenéis una imagen en donde veis, por un lado, el graderío construido, ¿no? Tenéis, por otro lado, la orquesta y, por otro lado, el escenario, que son los tres elementos fundamentales, ¿no? Dentro de las obras del teatro clásico latino tenemos a dos autores, a Plauto y a Terencio. Pero yo quería destacaros fundamentalmente la obra de Plauto, porque Plauto es un autor que va a destacar fundamentalmente en comedia, ¿vale? En comedia. Lo que va a hacer Plauto es, si tomamos a Catulo como ese autor que escribió poemas procaces, subidos de tono, muy eróticos, bueno, pues lo podemos llevar también al teatro de la mano de Plauto, porque Plauto lo que hizo fue precisamente innovar en el teatro con la creación de obras donde los personajes utilizaban expresiones a veces obscenas, subidas de tono, utilizaban vulgarismos, palabras que nos llevaban a diferente interpretación, a equívocos. Bueno, fundamentalmente lo que hizo fue romper con, vamos a decir, con ese embaramiento, con esa rigidez de las obras griegas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que él va a tomar obras del teatro griego, como ya os he comentado al principio del vídeo, no hay que engañarnos, la literatura latina bebe directamente de la literatura griega, pero lo que van a hacer ellos, como si fuese un ejercicio de fusión, es que van a coger fragmentos de obras griegas y los va a unir modificándolos, de tal manera que crea un estilo que se llama la contaminatio, que consiste precisamente en, como si estuviésemos tejiendo una tela, cogemos diferentes elementos de diferentes obras griegas y los unimos, por supuesto, en una obra cohesionada que va a sorprender al lector. Vas a ver que muchas de las obras, Plauto fue un autor que destacó fundamentalmente en comedia, como os podéis imaginar. Muchas de esas obras hacen algo muy moderno para la época, que es romper con la cuarta pared. Esa cuarta pared, que es esa distancia entre los actores y el público. Bueno, pues Plauto, en ese imaginario de personajes que él crea, muchas veces personajes caricaturescos, vamos a ver cómo los actores se dirigen directamente al público, que es algo que no vamos a ver hasta que lleguemos en el último trimestre al siglo XX. Se rompe esa cuarta pared y vemos cómo los actores se dirigen al público, se quejan del ruido que hacen o se quejan del comportamiento que tienen, ¿no? Entre las obras más famosas de Plauto, bueno, pues os he puesto ahí el Anfitrión, en donde se ridiculiza, fijaros, un tema que es bastante serio, que era el nacimiento de Hércules, ese héroe, ¿no?, clásico de la literatura antigua. También tenemos una obra que destaca, bueno, por su componente crítico, que es La Hoya. Es una obra en donde se va a criticar la avaricia. Y luego también tenemos El soldado fanfarrón, que es, bueno, pues un ingenuo que se ve criticado un poquito por todos, que se aprovechan un poquito, vamos a decir, de su carácter, ¿no?, de su forma de ser. Y ya por último, en el campo de la novela, tenemos dos novelas. La que todos sabemos, vamos a decir cuál fue su autor, la autoría, fue El asno de oro de Apuleyo, porque sobre el Satiricón, que es la otra obra de la literatura latina, se tienen dudas acerca de quién es autor. Hay algunos estudiosos que dicen que el Satiricón fue escrito por Petronio, pero no se sabe. Pero sin lugar a dudas sí sabemos que una de las grandes novelas, por no decir la única cuya autoría conocemos, es El asno de oro de Apuleyo, ¿no? En ella lo que va a sorprender es que frente a muchas obras de este periodo donde nos encontramos con personajes con poca psicología, aquí sí que vamos a ver una obra que tiene mucha psicología. Estamos ya arrancando hacia esa modernidad, en donde vais a ver que la literatura, la buena literatura es
es aquella que es capaz de hacer buenos análisis psicológicos sobre los personajes, ¿no? Entonces, en esta novela de Apuleyo tenemos, vamos a decir, varios hitos dentro de la literatura universal. Por un lado, es una obra en donde los personajes están tratados con mucha psicología. Pero por otro lado, también tenemos como algo novedoso que es una obra de aprendizaje, en donde vamos a asistir a la evolución del personaje protagonista, una evolución de carácter psicológico. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en Lazarillo de Tormes. Cuando os expliqué el Lazarillo de Tormes, yo os dije, bueno, es el principio de la novela moderna porque vemos cómo el personaje evoluciona, se transforma por una motivación exterior, ¿no? Bueno, pues básicamente esto ya lo vemos en una etapa primigenia en el Asno de Oro de Apuleyo, ¿no? Fijaros, ¿cuál es el argumento? Os lo he puesto ahí. Pues tenemos a un joven, que como todo joven, pues no tiene miedo a nada, ¿no? Y picado por la curiosidad, se va a ver una pócima, que lo va a transformar en un asno. Y a partir de esa transformación en asno, él es transformado físicamente, pero su intelecto se mantiene como el de una persona, va a ir narrándonos lo que le sucede. Y va a ir haciendo un análisis de esa sociedad. Un análisis profundo. Fijaros, os he puesto aquí el capítulo 4 del Satiricón, que es otra obra, pero sí que quiero que veáis un poquito cómo es esa psicología que manifiesta tanto el Asno de Oro de Apuleyo como el Satiricón, para que veáis a lo que me refiero cuando hablamos de que la evolución de la literatura pasa por dar psicología a los personajes, no que se comporten como meras piezas que tienen un rol muy marcado. Bueno, en el caso del Satiricón, fijaros qué reflexión se hace en la propia novela sobre lo que es la relación entre hijos, padres y educación. Dice, conclusión, son los padres quienes deben ser reprobados, pues no quieren hacer educar a sus hijos con una disciplina severa. Como en todo, lo primero que hacen es sacrificar en aras de la propia ambición sus esperanzas. Después, apresurados por las ganas, impulsan hacia el foro a estos espíritus todavía inmaduros en el estudio. Y esta elocuencia, que consideran como lo más grande del mundo, es puesta en manos de recién nacidos. Si los dejaran realizar sus estudios de manera gradual para que el espíritu se impregne de los preceptos de la filosofía, para que se extraigan las palabras de un implacable estilo, para que escuchen bien a los modelos que quisieran imitar, para que se persuadan de que todo lo que seduce a la infancia es mediocre, muy pronto esta sublime elocuencia recuperaría la autoridad de su majestad. Hoy en día la niñez solo se dedica a jugar en la escuela. La juventud hace el ridículo en el foro. Y, lo que es más vergonzoso, los mayores no se atreven a confesar la pésima educación que recibieron de niños. Y para que no me creas que desapruebo las improvisaciones familiares a la manera de Lucilio, me serviré como el poema para expresarte mis sentimientos. Claro, nosotros leemos este fragmento y nos estamos dando cuenta de la profundidad. Estamos hablando de algo que vosotros habéis escuchado, ¿no? Que ya no se educa a los jóvenes como antes, que lo de todo lúdico, lo de no culturizarse, ¿no? Se dice, ¿no? Pues básicamente esto ya se dice en una obra como es el Satiricón. Fijaros que el Satiricón, el propio título, nos va a hacer una sátira de esa sociedad de la época y va a sacar el látigo para reprobar todos los aspectos que en aquel momento pues, se consideraban que eran lacras para el avance de la sociedad. Bueno, tanto en el caso del Satiricón como en el caso del Asno de Oro de Apuleyo, lo que nos encontramos son con dos novelas que hacen un retrato muy interesante de lo que es la sociedad de la época, pero sobre todo se avanza en esa profundización que tiene que tener la literatura a la hora de hacer un análisis de lo que es la sociedad y del propio ser humano, que veremos a lo largo de los próximos temas cómo, con el paso del tiempo, esto va a ir en aumento, ¿vale? Bueno, espero que con este recorrido que os he hecho por la literatura latina y por los hitos más importantes de la literatura latina ya podéis enfrentaros un poquito a la lectura de los textos, pero fundamentalmente lo más interesante es que retengáis todas estas ideas porque muchos de los elementos que vais a ver en la asignatura de lengua precisamente vienen heredados de la literatura latina. Los mitos que hemos visto, con las metamorfosis de Ovidio, los tópicos literarios también, ¿vale? Todos estos tópicos literarios que hemos visto, pues es importante, por favor, que los tengáis ahí porque van a ser muy relevantes a lo largo de todo el curso, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, cuidaros.